y el placer de charlar por primera vez en este ciclo 2026, Daniel, con mucho que ha pasado bajo agua, bajo el puente, como es el dicho, en lo que hace al descalabro, a la locura internacional, ¿no, Daniel? Internacional, nacional, bueno, etcétera, Daniel. Y justamente como se trata de descalabros internacionales y de guerras, bueno, el profesor Eduardo Carelli va a presentar justamente un libro que lleva como nombre el libro Marte Impera. Recordemos que Marte era el dios romano de la guerra. Esto va a ser la presentación el día de hoy, día 14, en el Salón de Audios y Video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de nuestra Universidad Nacional de San Juan, donde van a los saltos de la Guerra Fría, la guerra del Medio Oriente, la de Malvinas, las guerras híbridas y las quintas generaciones, los ciberataques, espacio y guerras cognitivas. Bueno, algo importante que hoy lo estamos viviendo, los ciberataques, esto que se habla tanto, ¿no? Que están sucediendo en el mundo y que en algún momento algunos países sin electricidad, sin internet, bueno, ciberataques que ocurren, bueno, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y que nos está afectando a todo el mundo con el bueno, análisis que sin ninguna duda van a ser interesantes para leer el libro que va a presentar el licenciado Carelli, ¿no? Le damos la bienvenida al profesor, historiador, licenciado en Historia y también analista internacional, el licenciado Eduardo Carelli. Muy buenos días, licenciado. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día, un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, hermosa presentación, espero estar a la altura ahora. Bueno, a ver, vamos a tratar de que nos desasne, como siempre, licenciado. Mire, nosotros somos los burros, el profesor, usted. Y con estos temas que usted va planteado en este libro, realmente son interesantes, ¿no? Porque hablar de ciberataque, hablar de, bueno, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, bueno, hablar de Malvinas, justamente algo que para nosotros los argentinos lo llevamos tan profundamente en el corazón. Bueno, no es menor, un libro de esta característica realmente es muy interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, lo que hemos planteado, lo que se ha trabajado en realidad es cómo se ha ido a partir de la geopolítica y de las relaciones internacionales y de las innovaciones, los cambios tecnológicos, cómo ha ido mutando, cómo se ha ido modificando la guerra desde el inicio de la Guerra Fría, es decir, post Segunda Guerra Mundial, hasta el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo el libro lo terminé de escribir, lo corté a principios del 2024, donde ya empezó su proceso de corrección de estilo, bueno, como todo libro, ¿no? Su proceso de corrección de estilo, su proceso de edición, de diseño de tapa, después la impresión, bueno, eso en San Juan lleva un poco más de tiempo que si estuviésemos, por ejemplo, en Buenos Aires, y bueno, requiere su tiempo, ¿no? Así que el libro fue cortado, la investigación en el año 2024, por lo que los sucesos de la guerra ruso-ucraniana también se cortan ahí, en este momento, ¿no? Pero el libro anticipa y de alguna forma busca explicar los cambios que estamos viendo en este momento, ¿no? Porque si bien el conflicto de Irán contra Israel y Estados Unidos no se ha reducido, la tipología de conflicto ya aparece explicada en el libro, ¿no? En ese sentido hay un anticipo, podríamos decir, ¿no? Claro. Con esto, la aparición de quinta generación, en donde la guerra ya no es solamente con armas bélicas, con los aviones, con los barcos, los submarinos, los portaaviones, los tanques de guerra, sino que ahora se utilizan drones, se utiliza inteligencia artificial y se utilizan las redes sociales, ¿no? Eso es lo característico de las guerras de quinta generación, en donde el celular de cada uno de nosotros se convierte en un arma y nosotros nos convertimos en combatientes de estas nuevas modalidades de guerra, podríamos decir, ¿no? Sí, claro, ¿no? Observábamos, ¿no? Y en algún momento comentábamos, luego de observar y escuchar justamente, ¿no? Cómo se está llevando esta
guerra de Medio Oriente a través de drones. Bueno, poco tiene que ver el humano conduciendo un dron, porque se conducen a control remoto, me imagino, o a través justamente de las plataformas de internet y demás, ¿no? No soy experto en este tema, pero qué lejos que quedó de aquella Primera Guerra Mundial, de la guerra de trinchera a trinchera, y ahora que, bueno, cuando escuchamos que Estados Unidos ha tenido, no sé, 20, 30 muertos en esta guerra, con un bombardeo que hizo a través de drones y de misiles directamente a Irán, con la intervención de muy pocos soldados, realmente, bueno, la guerra, esta quinta generación, como habla usted, cómo ha cambiado y lo que nos esperará para dentro de pocos años, ¿no? Sí, la intervención de la inteligencia artificial efectivamente, claro, sea cada vez más despersonalizada, no solamente porque te ataca un dron, que en algunos casos son muy pequeñitos y reciben el nombre de munición merodeadora. Y muy baratos aparte, ¿no, licenciado? Sí, muy baratos, pueden costar $500. Eso es de alguna forma el éxito iraní, ¿no, licenciado? Y el éxito ucraniano en su resistencia exactamente, contra Rusia, ¿no? Exactamente. Donde existen pequeñísimos drones, algunos de ellos caben en la palma de una mano, y estos pequeñísimos drones pueden desde atacar a un soldado enemigo y eliminarlo, pasan información, o drones más grandes que incluso pueden llevar, no sé, si me ocurre pensar, ayuda sanitaria al frente, o municiones al frente, sin necesidad de utilizar helicópteros, sin necesidad de poner en riesgo la vida de soldados, ¿no? Claro. Hoy en día lo que te mata es un algoritmo diseñado por la inteligencia artificial. Totalmente, ¿no? Y esto ¿por qué? Porque hay un algoritmo que determina cuál es el blanco. Entonces hay empresas como Palantir Technologies que cruzan toda la información satelital, infrarroja, datos sobre el terreno, la información que proporcionan los drones, los aviones de vigilancia, y con eso van armando mapas cambiantes y constantes acerca del conflicto, y esa información se va volcando, y es ahora una inteligencia artificial la que elige cuál es el futuro objetivo, ¿no? Es decir, ya ni la persona interviene en la selección de objetivos, sino que lo hace la propia inteligencia artificial. Entonces todos estos cambios hay que comenzar a entenderlos, porque ustedes decían al principio, la Primera Guerra Mundial caracterizada por trincheras, pero fíjense ustedes que en este conflicto ruso-ucraniano hay trincheras, efectivamente. De la trinchera, la vuelta masiva, exacto. Es decir, frentes fijos. Y esos frentes fijos tienen mucho que ver con la aparición de los drones, donde los drones obligan a disminuir considerablemente la movilidad sobre el terreno, porque los drones están vigilando constantemente como si fuesen muros invisibles, ¿no? Entonces, no hay nada frente a mí, pero sé que los drones están vigilándome desde la altura, yo no los veo, no los escucho, pero están ahí, y si yo intento avanzar o saco la cabeza del lugar donde la tengo, y probablemente sea volado por alguno de estos drones, ¿no? Entonces, hemos avanzado hacia un nuevo concepto de guerra, donde se pelea en todos lados, donde no hay frentes, el frente y la retaguardia están difuminados, es decir, de pronto la retaguardia es un frente y el frente es una retaguardia, ¿no? Porque los drones y los de todo tipo, ¿no? Desde los drones iraníes, que son de tamaño intermedio, drones, hay de todos los tamaños, ¿no? Pero los drones han, de alguna manera, obligado a que la guerra se reduzca en cuanto a guerra de movimiento, como por ejemplo concebimos la Segunda Guerra Mundial. Claro. La Segunda Guerra Mundial y la etapa inicial de la Guerra Fría era una guerra de actores estatales. Efectivamente. Un estado combatía con otro estado. En las guerras actuales de cuarta, quinta generación, en las guerras híbridas, hay actores públicos, el Estado que interviene, pero hay actores privados, hay milicias privadas que luchan por una ideología política, que luchan por una religión, que luchan por el control de un recurso. Existe señores de la guerra, ¿no?, que se enriquecen con el conflicto. Está la privatización, está la privatización también de la guerra, ¿no? Hemos visto cómo Rusia, por ejemplo, lleva adelante el denominado Grupo Wagner, ¿no, licenciado? Claro, exactamente, lleva adelante mercenarios en política exterior.
chechenos sobre todo, de todo tipo. y presidiarios también, licenciado. El grupo Wagner logró concitar la atención de muchas personas que buscaban ganar una buena cantidad de dólares. Bueno, ahora la guerra con Ucrania también, los rusos se enrolan, latinoamericanos, etcétera, sí, de la oferta económica que reciben, ¿no? Pero bueno, durante la guerra de la invasión de Estados Unidos a Irak, que comenzó en 2003, también recuerden ustedes que había una empresa estadounidense que es antecesora del grupo Wagner, que era Blackwater, ¿no? Y Blackwater, de alguna forma, marcaba esto también, ¿no? El inicio de la privatización de los la americanos le llaman contratistas, licenciado. Sí, son empresas, claro, son empresas contratistas, el lenguaje puede variar, en definitiva es eso, ¿no? Son servicios privados que se contratan, y antes se contrataban soldados, ahora se contratan inteligencias artificiales. Y ellos tuvieron mucho que ver, licenciado, en el combate, una vez que Estados Unidos de alguna forma se retira formalmente de Irak, y cuando surge Estado Islámico, ISIS, muchos contratistas combatieron al lado de las fuerzas iraquí contra ISIS, ¿no, licenciado? Sí. El ISIS fue un extraño experimento religioso, ¿no? Que se fue en Siria, que se extendió a Irak, que se ha extendido y que está muy presente todavía en la región del Sahel, del Sahel, en África, entre el África subsahariana y el África negra al sur, ¿no? Toda esa región está controlada por una gran cantidad de milicias vinculadas al Estado Islámico, ¿no? Al-Shabaab, en Kenia y Somalia, o los antiguos Boko Haram, que ahora se ha convertido en Estado Islámico al norte de Nigeria, Mali. Entonces sí, el crecimiento de esta clase de milicias ha sido combatida también por estos grupos contratistas. Lo que sucede es que estos grupos contratistas, estas empresas privadas que participan del conflicto, si tienen muertos o si tienen heridos, no aparecen en ningún lado y no significan un costo político para ningún Estado, porque simplemente se pagan los servicios. Los servicios los pueden pagar tranquilamente empresas privadas también, no solamente el Estado, ¿no? Entonces, este fenómeno de la privatización de la guerra es también una característica de estas guerras de quinta generación que estamos viviendo ahora, ¿no? El combate en las redes sociales. Claro. El combate en las redes sociales es una lucha por la voluntad de las personas y también forma parte de esta idea de que se debe triunfar también desde el relato, ¿no? Entonces la construcción... Está tan utilizada en la política hoy, ¿no? En la cuestión política, mientras lo escucho, ¿no?, hablar de esta guerra de quinta generación, mi imaginación, ya un poco vieja, empieza a imaginar, ¿no? Cuando uno ve películas y relatos o ha leído libros que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, aún recuerdo las reuniones de generales, las reuniones que hacían justamente generales, coroneles, y programaban justamente los ataques y cómo iban a ser las estrategias para poder llegar a ciertos objetivos militares en esas mesas donde ponían barcos, ponían ciertas situaciones, banderitas que iban adelantando, todo esto se cambió y realmente ahora es más fácil contratar estas empresas que tienen seguramente ingeniería, nada más, y poco tienen que ver justamente con estrategia militar, otro tipo de estrategia militar que tiene que ver con la ingeniería. Y también, ¿no?, me ponía a pensar, ¿no?, estamos lejos de que tal vez otra próxima generación, llamémosle, se me ocurre, la número 6 de guerra, sea esto que vimos y que empezó en la década del 80 con un gran actor, Schwarzenegger, con esto que era la ciberguerra de los robots. Bueno, sí, lo que pasa es que habría que construir el concepto de guerra de sexta generación, ¿no? Por lo tanto, el amplio concepto de guerra de quinta generación estaría incluyendo todas estas características que ustedes están mencionando, ¿no? El uso de robots ya se puede ver en
en la tecnologización de los drones, ¿no? Claro. Hace poco tiempo atrás, muy poquito tiempo atrás, apenas algunas semanas, una trinchera rusa fue capturada sin la utilización de soldados, simplemente drones robots que se dirigían por tierra, claro, armados con ametralladoras, redujeron una trinchera rusa y obligaron a la rendición de los soldados, si no iban a ser masacrados por los drones, ¿no? Tanto los drones terrestres como los drones aéreos. Entonces ya hemos entrado, a lo mejor no tenemos todavía el robot con forma humana, claro, decir, ¿no? Claro. Pero digamos, el objetivo que se buscaba sí está perfectamente establecido, precisado. Aparecerá el robot con forma humana y bueno, se verá, digamos, de uso bélico, ¿no? Porque el uso de vida cotidiana está diseñado. Sí, ya está. Pero de uso bélico, bueno, se verá si es conveniente o no que existe un robot con forma humana, si se pueden encontrar formas superadoras para su uso bélico, ¿no? Después algo más que habían dicho antes de eso, perdón que me quedé... Sí, no, la estrategia que utilizaban los generales y coroneles, ¿no? Sí, eso era. El tema de la mesa de operaciones, que claro, ¿no? La mesa de operaciones, donde están los oficiales definiendo en un mapa el arte operacional, la táctica, la estrategia, ¿no? Bueno, eso también desaparece. ¿Y por qué desaparece? Primero porque ya no se pueden realizar reuniones. Claro. Este es el motivo básico y esencial por el cual desaparece. Hoy en día cualquier reunión que uno quiera realizar está siendo monitoreada por drones. Piensen que la muerte de la Ayatollah, efectivamente. Era un momento en el cual él se había reunido con altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria iraní, y que la reunión había sido monitoreada porque estaban saboteadas las cámaras de tránsito del sistema iraní, del sistema de vigilancia iraní. Entonces, un virus había logrado involucrarse y que esas imágenes pasen al servicio secreto israelí, y por lo tanto el servicio secreto israelí descubrió el momento en el que todos los altos mandos iraníes estaban reunidos y decidió el ataque, donde se mató también a Ali Khamenei. Y lo mismo ha pasado en el frente, fíjense ustedes, en los 2 y no sé si 3 primeros años de la guerra entre Rusia y Ucrania, vamos por la enorme cantidad de generales o altos mandos rusos que fueron muertos en el conflicto, ¿no? Y que incluso aparecían bromas como que eran figuritas Panini que se iban eliminando, que se iban comprando, ¿no? Y esto tiene que ver porque están completamente monitoreados los celulares, está todo intervenido, ¿no? Entonces ya esas reuniones tienen que, primero se dejan de hacer. Yo creo que si algo enseñó la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán, es que ya no se pueden realizar estas reuniones de alto mando, sino que al contrario hay que mantenerlos lo más separados y alejados posible para evitar la masacre de estos mandos. Evidentemente estamos llevando la guerra hacia un proceso de despersonalización. Efectivamente. Alguna vez la guerra tuvo... Y en esa guerra, licenciado, en esa guerra de despersonalización, perdón que lo interrumpa, desde su punto de vista es peligroso que, por ejemplo, los arsenales nucleares directamente sean monitoreados por la IA, por la inteligencia artificial, sin que tengan que ya entrar tanto en juego la decisión personal. Recordemos de que los famosos códigos nucleares que tiene todo el alto mando, empezando por el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia, Vladimir Putin y el Kremlin, etcétera, licenciado. Y es un gran tema que habrá que debatir, porque la historia ha dejado una enseñanza, y es que en un momento de la Guerra Fría, las computadoras rusas, las computadoras soviéticas, arrojaron un error y marcaron que se estaba produciendo un inminente ataque nuclear por parte de Estados Unidos. Y un alto mando soviético dudó de la información de la computadora, no autorizó la respuesta nuclear por parte de la Unión Soviética porque había tenido esta duda, y evitó una conflagración mundial, porque un error informático soviético podría haber empezado perfectamente la tercera y definitiva guerra mundial, ¿no? Entonces, por ahí la decisión humana tendría que ser la última, pero insisto, está cada vez más reducida la decisión humana. Los conflictos
claro, este último conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los objetivos que atacó Estados Unidos no fueron definidos por ninguna persona, fueron definidos por un algoritmo. Claro. Entonces un algoritmo el que marca qué se va a atacar, cuándo, a qué hora, a través de incluso de información que la proporcionan drones, que la proporcionan satélites, que la proporcionan rayos infrarrojos, es decir, una gran información que se va recabando sobre el terreno es cruzada por estas grandes inteligencias artificiales y son ellas las que definen qué se ataca y en qué momento se ataca. Entonces, tu vida ya no depende de la decisión de otra persona, sino que depende de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos llegando a este lugar tan despersonalizado, matemático de matar, podríamos decir. Licenciado, vamos por parte. Está muy empantanado el zar del siglo XXI, Vladimir Vladimirovich Putin, en Ucrania. Está completamente empantanado, pero no de ahora. Desde el cuarto día en que se inició el conflicto y que no lo pudo resolver en los 3 primeros. Claro. O sea que lo que ha tenido es una permanente carrera de esto de ir para adelante porque no puede dar señal de debilidad y retroceder. ¿No? Entonces en la de los donde tenemos un gran zar que es Putin, pero tenemos una gran cantidad de zares menores que son los que de alguna forma comandan el ejército, las agencias de seguridad, los representantes de las grandes empresas públicas y privadas. Entonces tenemos todo un círculo al que no se le puede demostrar debilidad porque son también una gran cantidad de leones dispuestos a devorarte, ¿no? Entonces, otra alternativa que avanzar con la guerra por un tiempo absolutamente indefinido. El tema es que Ucrania ha ido encontrándole de alguna forma respuesta a cada una de las agresiones rusas, y fíjense como ahora Ucrania comienzan, o los servicios de defensa ucraniana comienzan a ser demandados por los países de Europa Occidental. Se acaba de crear una empresa entre Rheinmetall de Alemania y los ucranianos para proporcionar drones de defensa en Europa Occidental, que incluso ni siquiera van a ser fabricados en Alemania, sino que van a ser fabricados creo que en Bélgica, en Holanda, o lo que pasó con los ataques de Irán a las petromonarquías en la reciente guerra, donde Ucrania comenzó rápidamente a vender servicios y a enviar expertos y drones de bajísimo costo para interceptar los drones iraníes de Shahed a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, sobre todo a Qatar, a Arabia Saudita, ¿no? Entonces, de pronto Ucrania, que era tan cuestionada por Trump, se volvió imprescindible para los intereses occidentales, ¿no? Cómo la guerra va cambiando las posiciones políticas de forma tan drástica. Zelensky dejó de ser cuestionado, allá a nadie le importa si llamó o no llamó a elecciones, ahora lo que importa es cuánto puede colaborar Ucrania en la defensa de las petromonarquías en Medio Oriente, ¿no? O lo bien que evidentemente hay mucho malestar, usted me lo acaba de decir, de las petromonarquías, porque no son democracias, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Evidentemente Estados Unidos no los pudo proteger de Irán, ¿cierto? En este pantano dentro de el estrecho de Hormuz, Medio Oriente, básicamente, ¿no? No los pudo proteger, y de esta forma va a cambiar también la forma de concebir la guerra por parte de Estados Unidos, porque ya no se puede interceptar un dron iraní que vale entre 5 y 20 mil dólares, entre 5 mil y 20 mil dólares, con un misil Patriot que vale 4 millones de dólares. Claro. Es cierto, licenciado, he escuchado varias fuentes prestigiosas a nivel nacional e internacional, que Estados Unidos básicamente se había quedado sin misiles Patriot en este conflicto, lo había gastado toda de una, licenciado, ¿no? Sí, pero era sabido que... Y Tomahawks, sobre todo los Tomahawks, licenciado. Claro, sí, es que el armamento cada vez más sofisticado y cada vez más moderno presenta esta particularidad, y es que la construcción es muy dificultosa, se hace en plazos largos y en cantidades reducidas. Claro. Entonces, me acuerdo que en este momento se me viene a la memoria, muchos periodistas me preguntaban cuándo iba a terminar la guerra, y yo les decía pronto. Porque Trump dijo que iba a extenderse 5 semanas. No, porque 5 semanas es la capacidad del arsenal de Estados Unidos
para sostener un conflicto de alta tecnología. Claro. Entonces, la guerra se iba a detener simplemente por el agotamiento del recurso, tanto en un bando como en el otro. Claro. No estamos en una forma de fabricación masiva con un proceso al mejor estilo como se hacían las fabricaciones en la Segunda Guerra Mundial. Claro, efectivamente, toda la maquinaria bélica de Estados Unidos y de Alemania. Claro. Con un sistema fordista o taylorista que fabrica más la cantidad de productos. Eso hoy no ha sido así, y esto se está viendo incluso como países como Argentina, porque en esto hay que ser bastante maquiavélico, podría aprovechar este tipo de circunstancias. Argentina tiene capacidad de fabricación de municiones de 155 milímetros, y la verdad que yo no entiendo por qué no la exporta globalmente, porque si el conflicto ruso-ucraniano algo demostró, es que la munición más eficiente, que es la de 155 milímetros, se ha vuelto absolutamente escasa y demandada, ¿no? Exactamente. De hecho, si algo que dejó la guerra de los Balcanes es que hubo mucho mucha artillería argentina por ahí, ¿no, licenciado? Sí, pero eso fue lamentablemente un negociado. Sí, por supuesto, pero con buenas intenciones, porque se quiso colaborar con la independencia de Croacia, y Argentina para Croacia es un país importante, tenemos una comunidad croata importante, pero terminó siendo muy cuestionado porque se hizo sin tener en claro, entre gallos y medianoche, porque no se tiene en claro una política de exportación de armas definida, como pasa en todos los países del mundo. Miremos el crecimiento de la industria para la defensa en países como Corea del Sur, Pakistán, Brasil mismo, ¿no, licenciado? Claro, por supuesto. Que ahora fabrica sus propios aviones de combate, licenciado, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Entonces vemos cómo, bueno, ahora está fabricando aviones bajo licencia, Brasil, ¿no? Está montando aviones bajo licencia. Que son turbohélices también. No son turbohélices, Daniel. No, licenciado. Brasil está en este momento montando aviones que han sido diseñados en Suecia por una empresa sueca que ha sido absorbida por un complejo industrial de Gran Bretaña y que se han vendido a Brasil. Los primeros han llegado armados, los otros se están montando en Brasil. Este avión se llama Saab, por la empresa sueca originaria, y el nombre que identifica el avión es Gripen. Aparte, sí se hélices en Brasil, como los Embraer Tucano, que son de emergencia, de ataque liviano, de ataque ligero. Aparte se fabrican aviones de transporte. Ustedes piensen que el primer tanque de guerra en América del Sur lo fabricó Argentina. Y ese tanque de guerra que diseñó Argentina en un contexto donde teníamos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no se vendía armas a esta parte de América del Sur. Entonces Argentina decide diseñar y fabricar el primer tanque de guerra, Nahuel se llamaba, ¿no? Y vino Brasil a copiar el tanque, y a partir de ahí desarrolló una industria de tanques que duró décadas en Brasil con la empresa estatal Engesa, ¿no? Después Engesa se fundió por un mal cálculo en el desarrollo de un tanque pesado que Brasil quiso desarrollar, que es el tanque Osorio, pero desarrollaron, a partir de venir a copiar un tanque a la Argentina, a ver cómo se había hecho, desarrollaron una industria de tanques que duró hasta la década del 90, ¿no? Duró décadas en Brasil, siendo muy importante en la década del 70, del 80, con productos como el Cascabel, el Urutú, blindados brasileños que dieron la vuelta al mundo porque se exportaron a medio planeta, ¿no? Entonces, habrá que pensar en Argentina en el diseño de una industria privada, por supuesto con participación del Estado, en el sentido de que tendrá que el Estado ser un cliente también de esta industria de defensa o marcar las prioridades, pero habrá que desarrollar una industria de defensa privada porque si no estamos cayendo en inconsistencias, ¿no? Totalmente, inconsistencias e ingenuidades, ¿no? La primera ingenuidad es creer que no tenemos hipótesis de conflicto, y la segunda de que nunca nos va a pasar nada y que no hace falta tener una industria para la defensa, ¿no? Son dos barbaridades que se dicen constantemente con un desatino bastante grande y sobre todo por motivaciones ideológicas. Yo le hago la última de mi parte, profesor, que tiene que ver con lo que también habla su libro, Malvinas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, hay un apartado específico sobre Malvinas, pero en ese apartado yo me quiero centrar, o lo que he buscado es llamar la atención acerca de una
una problemática que se suscitó a principios de la década del 80 y que no fue tenida en cuenta por Galtieri y por quienes manejaban el destino del país en ese momento, que fue que en el plano global se estaba desarrollando lo que a la postre se conocería como la crisis de los euromisiles. ¿Qué es la crisis de los euromisiles? Que nace a principios de la década del 80 y se extiende durante esa década. La Unión Soviética había desarrollado un misil intercontinental de alcance intermedio, muy famoso en ese momento, que la OTAN había llamado SS-20, y Occidente no tenía respuesta. Entonces Gran Bretaña y Estados Unidos comenzaron a construir, eran misiles que atacaban de Rusia a Europa Occidental, misiles de alcance intermedio. Y Europa podía ser destruida en muy pocos minutos en el contexto de la Guerra Fría, y entonces Estados Unidos y Gran Bretaña se pusieron a encabezar la respuesta occidental contra estos misiles de alcance intermedio de tipo... Licenciado. ¿Se cortó, Tony? A ver, licenciado, ¿nos escucha? Bueno, parece que perdimos la comunicación lamentablemente con el licenciado Eduardo Carelli, que nos estaba comentando sobre la presentación de su libro que se va a realizar en el horario del día de hoy. Hoy 19 horas en el... otro horario, creo que ya... 19 horas dice... Tengo entendido, Daniel. A ver, vamos a mirar. 19 horas. 19 horas. Razón, Daniel. Ahí, en el salón de videoconferencias. De videoconferencias, justamente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Artes. Facultad en donde él dicta cátedra, ¿no? En la licenciatura de Historia, Daniel. No logramos conectarnos nuevamente con el licenciado Carelli, así que le deseamos, ¿no? Que tenga éxito en la presentación. Seguramente no es el primer libro que va a presentar. Tiene varios libros anteriores. Este libro se llama Marte Impera, que es justamente Marte, el rey de la guerra romano. Hay que recordar que los romanos... Imperio romano, por supuesto, ¿no? Eran politeístas en este aspecto de tener varios dioses, y Marte era el dios de la guerra, así que, distinto al dios de la guerra griego, Daniel, y eso que adoptaron mucho de la... Claro, también eran politeístas. Exactamente, aspecto, ¿no? Adoptaron mucho de la filosofía helénica, los romanos, Daniel. Esperemos, no sé si ya estamos en tiempo de tanda, Tony. Sí. Todavía no. Minutos, esperemos que... A ver si lo volvemos a conectar al licenciado. No sé si nos escucha ahí, licenciado. ¿Licenciado? Sí, ahí está. Bien, se había cortado la comunicación. Nos estaba comentando sobre Malvinas, sobre la crisis, los euromisiles, licenciado, ya para ir culminando, no llegarle más tiempo. Sí. Licenciado. Sí, adelante. No, lo que les decía, en el sentido que la Junta no calculó que el mundo se encontraba en una crisis con respecto a la etapa final de la Guerra Fría, y que Gran Bretaña era el principal adláter de Estados Unidos en el marco de esta respuesta global frente a la amenaza de los misiles soviéticos, ¿no? Entonces, no se podía Estados Unidos dar el lujo de que Gran Bretaña perdiera, siendo la tercera potencia nuclear y la tercera potencia militar mundial. Hoy ya no lo es, pero en esa época lo era, frente a un país como la Argentina, ¿no? Por eso Reagan llama a Galtieri la noche de la invasión. Efectivamente, sí, ya lo habían localizado. ¿no? Y le pide que por favor no lleve adelante la invasión, que él le va a ayudar en el reclamo por las vías diplomáticas, porque lamentablemente en el contexto en el que se estaba viviendo, no se lo dijo así a Galtieri, pero... ¿Ahí se escucha? Bueno, sí, lo estamos escuchando. Bien, perdón, es que se escuchaba. Entonces, en ese contexto, lo que se pretendía era que Argentina no desarrollara el conflicto al solo efecto de no perjudicar a Gran Bretaña en Europa, que era clave para los Estados Unidos, ¿no? Claro, totalmente. A ver, licenciado, pregunta política. ¿Qué esa junta loca y deschavada, qué calculó bien, digo yo? Porque, a ver, la idea era, toco y me voy, y empezamos a mandar con criptos y regimientos y llenar las islas de soldados argentinos,
todo dicen por un mal entonamiento de Galtieri en la plaza, ¿o no, licenciado? Y tiene que ver con la crisis política del momento. El 31 de marzo hubo una gigantesca marcha política organizada por la CGT, que un poco empezó a marcar el fin de la Junta Militar. Eso por un lado, y por otro lado, el otro gran error es no entender que no se podía llevar adelante una guerra asimétrica contra Gran Bretaña. Lo que había que llevar adelante era una guerra de movimientos, con menos cantidad de gente en Malvinas, mejor abastecida, con un puente aéreo, y no movilizar miles de soldados hasta la isla que no, digamos, la estrategia elegida, la táctica que se eligió para el combate después, fue muy efectiva como el ataque naval, pero tan efectiva como el ataque naval fue la escasa respuesta terrestre, ¿no? Pero esto no tiene que ver con la voluntad de lucha de los soldados argentinos, que fue evidentemente muy efectiva, muy profesional, la formación de los oficiales argentinos igual, sino que tiene que ver con la táctica elegida, es decir, lo dice el informe Rattenberg. Exactamente, los mandos desde Galtieri para la Junta y los mandos, ¿no, licenciado? ¿Cómo se llama? Claro, se tendría que haber privilegiado Menéndez, que pusieron como comandante, ¿no? Y se tendría que haber privilegiado otro tipo de defensa. No quiero caerle exclusivamente a Menéndez, que era un hombre de confianza de la Junta, pero no sé si era la persona ideal para el entorno de Malvinas, en donde, digamos, lo que se tendría que haber privilegiado era una defensa completamente elástica, con apoyo aéreo, y en realidad no se tendría que haber dado nunca adelante la invasión, partamos de la base, ¿no? Pero bueno, producida la invasión se tendría que haber elegido otra estrategia de defensa de las islas, pero bueno, ya estaremos en el marco de las hipótesis del pensamiento contrafactual. ¿no? La última de mi parte, no le quiero estar más tiempo, porque este paralelismo me trae al lugar a un paralelismo muy interesante, licenciado, que varios analistas manifiestan lo mismo que usted ha manifestado. Licenciado, a ver, Irán versus Israel y Estados Unidos. Lo que ha hecho es fortalecer el régimen. Ha surgido lo que ya muchos hablan de que no es solamente una cuestión de religión, sino que, conociendo un poquito de la cultura persa, ha surgido nada más ni menos que el nacionalismo persa, los ha unificado, ¿no, licenciado? Habrá que ver. El régimen persa es un régimen extremadamente cerrado, muy cerrado, claro. Pero con una gran cantidad de disenso interno. Ese disenso pasa por lo menos tres factores fundamentales. El primero, mucho más de la mitad de la población persa no conoce otra forma política de gobierno que el régimen de los ayatolás. Y hay cierto hartazgo, ¿no? Hay cierto hartazgo con esto. Irán es un país extremadamente joven. Las 2/3 partes de la población es menor a 35 años, así que imagínense ustedes que es un país muy joven, con mucha gente joven, que no conoce otra realidad que no sea la del régimen de los ayatolás, y eso tiene su desgaste también, ¿no? Segundo, la enorme debilidad en cuanto a etnias que tiene el país, en donde el país tiene grupos étnicos pegados a la frontera con Pakistán, con Afganistán, que no son iraníes, tiene a los azeríes, azerbaiyanos en la parte occidental del país, tiene minorías árabes en la parte sudoccidental del país, noroccidental son azeríes, sudoccidental hay minorías árabes. Entonces, en este contexto, donde hay una gran cantidad de minorías que no respaldan al régimen, sería una segunda variable que hay que tener en cuenta. Y la tercera tiene que ver con el desgaste de esta guerra y de los días previos a esta guerra, en donde ha habido fuertes represiones por parte del régimen iraní, que ha perdido varias capas de líderes políticos y militares en el conflicto. Varias capas. Entonces, quienes están a cargo de Irán ahora no son los que empezaron la guerra, por la enorme cantidad de pérdidas que han tenido de su dirigencia religiosa, política, militar. Entonces son tres factores que debilitan el régimen también, ¿no? Entonces el régimen quiere mostrarse fuerte, quiere mostrarse como que es un ganador frente a la victoria pírrica de los Estados Unidos, pero es muy pronto para decir que
Irán no ha sufrido un castigo, si no tiene todavía el impacto del duro castigo que ha sufrido en este conflicto, ¿no? Yo creo que no estamos todavía en el momento de ver que Irán se está mostrando fuerte por fuera, pero está bastante débil por dentro. Creo que vamos a necesitar una semana o unos meses más para entender esta lógica. Bien. Licenciado. Licenciado, le damos las gracias y bueno, le deseamos toda la suerte en la venta de este libro. ¿Editorial, licenciado? ¿Qué editorial? La editorial de la Universidad Nacional de San Juan, la elección de la imprenta la hice yo como autor del libro. El libro se ha impreso en Imprenta Ya, una de las mejores imprentas del país, que se encuentra en Buenos Aires, no en San Juan. Bien. Así que el libro goza de una calidad en cuanto a material que, bueno, creo que era lo que yo pretendía, ¿no?, para esta clase de temáticas. ¿Libro número, licenciado? Licenciado, ¿libro número? Bueno, hacía mucho que no publicaba un libro, esto lo quiero decir, hacía muchísimo que no salía nada, y lo último que había estado publicando yo siempre habían sido en publicaciones con otras personas, es decir, como capítulo del libro, ¿no? Claro. Así que ahora la posibilidad después de muchos años de estar en gestión en la universidad, de publicar un libro íntegramente mío, ha sido una decisión importante, un libro que venía escribiendo desde hace algún tiempo. No es el único, he escrito varios, los otros irán apareciendo seguramente en los próximos meses, porque bueno, la idea también es producir, también es dejar para la formación de los alumnos en la facultad, para el público en general, las próximas generaciones, así que con el trabajo contento, y creo que es el primero de varios que habían sido escritos algunos durante la pandemia. Este es post pandemia, pero que algunos han sido escritos durante la pandemia y que bueno, seguramente verán la luz en poco tiempo más. Le deseamos toda la suerte del mundo, y no es un tema casual que ha elegido, que lo ha empezado a escribir seguramente durante varios tiempos, que es tan actual y tan apasionante como nada más ni nada menos que la guerra y las diferentes guerras que están atravesando el mundo. Licenciado, mucha suerte, y seguramente hoy a las 19 esta sala de audiovisuales que tiene nuestra Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte va a estar repleta en la presentación de este libro que usted ha concretado y que lo va a presentar en sociedad en el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado. No, por favor, gracias a usted, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Fue el licenciado Eduardo Carelli charlando con los cronistas de la mañana. Tiempo de tanda, 12 horas. 12 horas, 5 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a la última tanda y enseguida volvemos para la parte final.